Hermanos, hoy es un día precioso que nos regaló el Señor, tanto en el clima como también poder celebrar a Cristo a través de la cena del Señor. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 capítulo 2, versículo 1 al 5. Los que tienen Biblia pueden compartir con aquellos que no tienen Biblia. Así todos leemos la palabra del Señor. 1 capítulo 2, versículo 1 al 5. El tema de esta mañana es el verdadero evangelio. 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Está hablando el apóstol Pablo, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Quiero comenzar este sermón dándole un dato muy triste. ¿Cuál es ese dato? Que hoy lamentablemente muchas iglesias autodenominadas evangélicas no están predicando el evangelio. Y entre esas iglesias, muchas de esas que predican el evangelio no están predicando el verdadero evangelio. Están predicando un falso evangelio. Charles Spurgeon, un famoso predicador que Dios usó tremendamente en el siglo XVII, él ya decía que este evangelio adulterado era un evangelio afeminado, es decir, pervertido. Esta clase de evangelio no salva al incrédulo ni tampoco santifica al creyente. Y muchas iglesias que se dicen ser evangélicas han descuidado el tesoro más grande que tiene la iglesia del Señor Jesucristo, es predicar el verdadero evangelio. Hace muchos años atrás, cuando fallecía una persona inconversa, yo me preguntaba, ¿alguien le habrá predicado el evangelio antes de irse de este mundo? Hoy yo me hago otra pregunta. Cuando sé de alguien que ha muerto y sabiendo que es un incrédulo, ¿alguien le habrá predicado el verdadero evangelio? Porque no todas las iglesias hoy predican el verdadero evangelio, el evangelio bíblico. Pablo ya en su época, en el libro de Gálatas, denunció a algunos que estaban predicando otro evangelio. Él fue muy frontal cuando dijo, si un ángel o alguien o yo mismo predico otro evangelio, esa persona sea anatema, que quiere decir maldito. Maldito. ¿Y cuál es la razón de por qué muchas iglesias han cambiado el mensaje del evangelio? ¿Saben por qué lo han cambiado o lo han modificado? Para ser aceptados por esta sociedad humanista y egocéntrica. Es también para no sonar ofensivos a la cultura que los rodea. Han mundanalizado el evangelio para que pueda encajar en el mundo. Por esa razón, Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, él dice que yo no estoy para agradar a las personas, yo estoy para agradar a Cristo, no a los hombres. Y esto es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Pablo, cuando fue a Corinto, una escultura filosófica donde se exaltaba la sabiduría humana, él se dispuso a no cambiar el mensaje del evangelio para poder ser aceptado. Pablo no se amoldaría a la cultura griega. Los corintios eran griegos.
aun cuando ellos consideraban el Evangelio como una locura o una insensatez. Los griegos decían que el Evangelio de Jesucristo era una locura, era una insensatez, pero Pablo no se amoldaría a la cultura griega. Y es aquí donde muchos pastores y predicadores se equivocan. Ellos modifican el Evangelio para que pueda encajar en la sociedad, porque de otra manera no lo aceptarían. Pero estos ministros no se dan cuenta que cuando modifican el Evangelio, ese Evangelio no va a salvar a nadie. Al contrario, les va a dar una falsa seguridad a esas personas. Hermanos, recuerden esto. Si las personas no aceptan el Evangelio, la palabra de la cruz, el mensaje de salvación, el problema no es el Evangelio, el problema es el corazón endurecido de las personas. El problema está en el hombre, no en Dios. Y Pablo en este pasaje nos va a recordar 4 verdades del verdadero evangelio que nosotros nunca tenemos que olvidar si realmente queremos agradar a Dios y no a la gente. Estas 4 verdades las vamos a ver en estos versículos que acabamos de leer. Vamos a ver en primer lugar el autor del verdadero evangelio. Luego vamos a ver la manera de predicar el verdadero evangelio. En tercer lugar vamos a ver la centralidad del verdadero evangelio. Y en cuarto lugar vamos a ver el resultado que produce el verdadero evangelio. Y vamos a comenzar con la primera verdad que no debemos olvidar: el autor del verdadero evangelio. Versículo 1. Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo aquí menciona que cuando fue a Corinto, él fue hacia ellos llevando o proclamando el testimonio de Dios. ¿El testimonio de quién? De Dios. Es decir, la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, el evangelio de Dios, la noticia, el mensaje de Dios. Esto ya lo mencionó en el capítulo 1, versículo 6. Fíjese en el capítulo 1, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo aquí declara la primera verdad, que el autor del Evangelio es Dios. Es Dios, que el Evangelio tiene su origen en Dios, que el Evangelio nació en el corazón de Dios, le pertenece a Dios. Por lo tanto, el Evangelio es divino, no es humano. Este mensaje de salvación proviene de Dios, no del hombre. Pablo dice el testimonio de Dios. El Evangelio procede de Dios, no procede de la imaginación del hombre, ni es el patrimonio de ninguna religión. El Evangelio procede del cielo y hace 2000 años bajó del cielo. Los griegos solían tener muchos mitos y leyendas, pero todas esos mitos y leyendas eran el producto de su imaginación pagana. Pero el consejo, el mensaje del Evangelio que Pablo le llevó a los corintios era un mensaje de parte de Dios, el único Dios vivo y verdadero. El Evangelio no le pertenece a ningún hombre, es de Dios, es divino. Y Pablo se encargó de enseñar esta verdad en muchas de sus epístolas. En Romanos 1:1 él dice el Evangelio de Dios. En Romanos 1:9 dice el Evangelio de su Hijo. En Romanos 15:19 dice el Evangelio de Cristo. En 1 Corintios 9:12 y 18 dice el Evangelio de Cristo. En Gálatas 1:7 el Evangelio de Cristo. En 1 Tesalonicenses 2:2 el Evangelio de Dios. Y en 1 Timoteo 1:11 el Evangelio del Dios bendito. Pablo quería dejar bien en claro a estos hermanos de Corintio que el Evangelio no le pertenecía a él, ni a Apolos, ni a Pedro. El Evangelio es de Dios y de Cristo, porque tanto Pablo, Pedro y Apolo predicaban el Evangelio de Dios.
Por lo tanto, el mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con la sabiduría humana ni con la filosofía. Y por lo tanto, al ser divino, el Evangelio no promueve la gloria del hombre, promueve la gloria de Dios. Si el Evangelio sería del hombre, produciría gloria para el hombre. Pero como el Evangelio es de Dios, produce gloria a Dios. Y por esta razón el Evangelio, al proceder de Dios, era un tropezadero para los judíos y una locura para los griegos. Porque el Evangelio verdadero humilla al hombre y exalta a Dios. ¿Usted quiere saber si está en una iglesia de sana doctrina? Bueno, en la iglesia de sana doctrina donde se predica la palabra de Dios, se exalta a Dios y se humilla al hombre. Pero en las iglesias donde no se predica la palabra de Dios, se exalta al hombre y se humilla a Dios. Y Dios pasa a ser un sirviente, un secretario de esa persona. Pablo ya había dicho en el capítulo 1 que el Evangelio nos humilla. ¿Por qué? Porque dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no es importante para este mundo. A esas personas Dios las eligió a fin de que nadie se jacte en su presencia. En cambio, el falso evangelio exalta al hombre y lo humilla a Dios. Dios pasa a ser un servidor del hombre, donde Dios está obligado a bendecir, a ayudar y a cumplir los sueños de esa persona. También aprendemos aquí, hermanos, que al ser Dios el autor del evangelio, nosotros no tenemos derecho de editar o cambiar ese mensaje. Porque ese mensaje de Dios, yo no tengo derecho de cambiarlo, ni de modificarlo, ni de agregarle, ni de quitarle, porque ese mensaje viene del cielo, es de Dios. La gente necesita escuchar no lo que quiere escuchar, lo que Dios quiere decirle. Hoy hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia buscando predicadores que le digan lo que ellos quieren oír. Pero Pablo, cuando llegó a Corintio, él mantuvo la integridad del mensaje del Evangelio y no se dejó llevar por la cultura griega, aun cuando él sabía que para los griegos el mensaje del Evangelio era una locura y una insensatez. Aquí encontramos otra enseñanza en este versículo 1. Pablo dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo dice, cuando fui a vosotros. ¿Saben cuántos kilómetros viajó Pablo de Jerusalén a Corintio? 1300 kilómetros. Eso implicaba tiempo, esfuerzo y dinero. Pablo siguió el patrón bíblico del evangelismo bíblico. ¿Cuál es el evangelismo bíblico? Ir a donde está la gente y no esperar que la gente venga a este lugar para escuchar el evangelio. La gran comisión es llevar el testimonio de Dios a las personas. Jesús dijo, id a todas las naciones. Jesús dijo, id por todo el mundo. Esto implica salir. Pablo salió de su lugar y viajó 1300 kilómetros para predicarle el evangelio de Dios a los griegos. La gran comisión, hermano, es llevar el testimonio de Dios y esto tiene un costo. Por esta razón son pocos los que están dispuestos a pagarlo. Y les voy a dar un dato muy interesante, que a mí me hizo pensar mucho. Muchos cristianos a través de toda la historia han perdido su vida. ¿Saben por qué? No porque creyeron el Evangelio, porque predicaron el Evangelio. Muchos cristianos ofrendaron su vida por predicar el Evangelio. Pablo mismo estaba encarcelado y fue muerto por predicar el Evangelio. Porque una cosa es creer el Evangelio, otra cosa es predicarlo. Nadie te va a matar por creer el Evangelio. Te van a matar y te van a perseguir cuando vos prediques el Evangelio. Porque cuando tú predicas el Evangelio, yo predico el Evangelio, Dios es exaltado y el hombre es humillado. Y a ningún ser humano, por causa de su orgullo, le gustan que lo humillen.
que le digan que vos no sos buena persona, vos sos pecador, que vos no merecéis ir al cielo, que merecés ir al infierno, pero que hay un solo medio de salvación, que es arrepentirse de los pecados y poner tu fe en Cristo. Entonces, hermano, la primera verdad que nunca debemos olvidar es que el Evangelio le pertenece a Dios. Es de Dios, no es del hombre, ni el patrimonio de ninguna iglesia o religión. Es de Dios. Dios lo trajo hace 2000 años a esta tierra a través de la persona de Jesucristo. Entonces vimos el autor del verdadero Evangelio es Dios. Número 2, vamos a ver la manera de predicar el verdadero Evangelio. Versículo 1 y 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con demostración del Espíritu y de poder, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo en estos dos versículos nos va a mostrar la manera de predicar el verdadero Evangelio de Cristo, y él va a hacer mención de dos ingredientes muy importantes a la hora de proclamar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Número 1, sencillez. Pablo dijo en el versículo 1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y el versículo 4 dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Corintio era la cuna de la filosofía griega y sus habitantes amaban la sabiduría, el pensamiento humano, y también los griegos amaban la retórica. Es decir, ellos les encantaba escuchar hablar bien en público a las personas. A ellos les fascinaba escuchar buenos oradores que diserten sobre las problemáticas de la vida. Ellos se juntaban para escuchar a esos oradores que eran elocuentes para hablar acerca de las problemáticas de la vida. Como por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo podemos ser felices? Tiene un propósito el universo que es la muerte. ¿Hay algo después de la muerte? A ellos les encantaba escuchar esos temas, pero con oradores que sean muy elocuentes. Y como los griegos amaban la elocuencia y la oratoria, Pablo se propuso cuando fue a Corinto a hablar no al estilo griego con elocuencia, sino hablar con sencillez y sin palabras elegantes. En la traducción lenguaje actual dice así el versículo 1, no fui a ustedes con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Y el versículo 4 lo dice así, no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. ¿Por qué Pablo actuó de esa manera? Para que los corintios no pongan sus ojos en el mensajero, sino en el mensaje, para que no se impresionen con el predicador, sino con el Salvador. Pablo no quería que la gente se impresione por él, sino por Cristo. Pablo ya le había dicho en el capítulo 1, versículo 17, acompáñeme, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo le recordó a estos hermanos que su prioridad en el ministerio era predicar el Evangelio de Cristo, pero de una manera sencilla y simple, sin recurrir a la elocuencia o a la utilización de palabras bonitas. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo quería que la gente se fije en Cristo, no en él. Porque de lo contrario, la muerte de Cristo no tendría ningún resultado en la vida de ellos. Pablo quería que ellos se asombren de Cristo, no de él. Hermano, el Evangelio es un gran misterio, pero se debe predicar de una manera sencilla y simple, sin querer impresionar con palabras
profundas y elocuentes. Ahora bien, aquí cabe una aclaración, hermanos, porque alguien puede malinterpretar esto. Predicar con sencillez el Evangelio no significa no prepararse o despreciar todo tipo de capacitación o tener un vocabulario vulgar. No significa eso. Predicar con sencillez significa que usaré palabras que la gente pueda entender, que la gente pueda razonar. Y si se asombra, que sea de Cristo y no del mensajero. Hermanos, cuando usted o yo prediquemos el Evangelio, no esperemos que la gente nos diga cuánto sabes, qué bien que predicas, no, sino que la gente pueda decir qué gran pecador que soy yo y qué gran Salvador es Cristo. Ese es el propósito cuando predicamos el Evangelio, que la gente quede impresionada no de nosotros, de Cristo. Pablo ciertamente era un hombre muy elocuente y sabio, pero él no quería captar la atención de los corintios y por esa razón decidió hablar con sencillez, con palabras comunes. Predicar con sencillez tampoco significa, y esto es muy importante, cambiar los términos del Evangelio. No significa que en vez de decir pecado, diga error o equivocación. Que en vez de decir infierno, diga lugar equivocado. O en vez de decir arrepentimiento, diga invitar a Jesús a entrar en tu corazón, término que no aparece en toda la Biblia. No significa eso. Nosotros debemos mantener los términos que aparecen en la Biblia. Y de última, si ellos no lo entienden, se lo vamos a explicar. Y esos términos como pecado, en la predicación del Evangelio tienen que estar estas palabras: pecado, muerte, juicio, infierno, arrepentimiento, redención, ira de Dios, justicia de Dios, justificación y gracia. Son términos que deben estar en la predicación del Evangelio. Muchos de estos términos están desapareciendo en los púlpitos de muchas iglesias. Hay muchos predicadores que han diluido el Evangelio argumentando que lo están haciendo de una forma simple y sencilla. No, eso no es hablar con sencillez. Hablar con sencillez no es diluir el Evangelio, ni quitarle contenido y valor al Evangelio. Un Evangelio diluido no es ofensivo ni persuasivo, no salva absolutamente a nadie. Pablo habló con sencillez a estos griegos, pero sin sacrificar el significado del Evangelio. Pablo mantuvo la integridad del Evangelio. Pablo no se acomodó a la cultura griega. Él no habló a lo que ellos querían escuchar, sino que habló lo que Dios quería decirles. Él les llevó el testimonio de Dios tal como Dios lo reveló en su palabra. Pablo mantuvo la integridad del Evangelio, sin importar la audiencia y el resultado. Hermano, a veces me ha pasado que he tenido que ir a predicarle a personas en su lecho de muerte. Uno ya sabía que esa persona se iba a morir. Y les voy a ser sincero, hay una inclinación en uno de pensar, no, se está por morir, ¿cómo le voy a hablar del infierno? ¿Cómo le voy a hablar de la condenación eterna? ¿Cómo le voy a hablar de estos temas sabiendo que esa persona se está muriendo? No, hermano, yo tengo que predicar tal como dice la palabra de Dios y le tengo que hablar del infierno, le tengo que hablar del arrepentimiento, porque si yo no le predico el verdadero evangelio, esa persona no se va a salvar. Aquí es donde uno recuerda que ese moribundo necesita escuchar el evangelio como cualquier otra persona, por más doloroso que suene, porque solo el verdadero evangelio salvará a los incrédulos. Si yo le predico a esa persona que se está por morir un evangelio diluido, suave, yo le estoy dando una falsa seguridad. Quizás yo lo estoy conduciendo al mismo infierno. Paul Washer dice, un predicador: yo no quiero que nadie en el infierno me maldiga,
porque le prediqué un falso evangelio. Hay muchas personas que hoy están en el evangelio, están en el infierno porque le han predicado un falso evangelio. Le han dado una falsa seguridad. Y hoy se deben estar acordando de esos ministros que le predicaron un evangelio humanista, un evangelio que no salva. Hermanos, la sencillez no tiene nada que ver con diluir o quitar la verdad del evangelio. Predicar con sencillez significa que la gente se asombre de Cristo, no del mensajero. Entonces, ¿cómo debemos predicar el evangelio? En primer lugar, Pablo dice con sencillez, no con palabras elocuentes o bonitas, con sencillez, pero sin cambiar el contenido del evangelio. Ahora, el segundo ingrediente que Pablo menciona aquí es el obrar del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice versículo 3 y 4. Pablo dice, y estuve entre vosotros. ¿Cómo estuvo Pablo? Con debilidad y con mucho temor y temblor. Y versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El segundo ingrediente en la manera de predicar el Evangelio es en dependencia del Espíritu Santo. Pablo, a pesar de su debilidad física y emocional, él mismo lo dice, yo estuve con temor y debilidad. A pesar de que Pablo estaba en debilidad física y emocional y espiritual, él dependió exclusivamente del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pablo no usó su debilidad como una excusa para no predicar el Evangelio. Dice, me siento débil, tengo temor, tengo temblor, voy a una cultura griega, pagana, idólatra, tengo temor, pero él dependió del Espíritu Santo. Pablo no se apoyaba en su experiencia, en su habilidad ni en su conocimiento. Pablo se apoyaba en el poder del Espíritu Santo. Su predicación era una demostración de poder y no una exhibición de su conocimiento y habilidad. La palabra demostración significa evidencia, es decir, que la evidencia de que Pablo predicaba a través del poder del Espíritu Santo eran las almas de las vidas transformadas. ¿Cómo sabemos que Pablo predicaba a través del poder del Espíritu Santo? Porque las almas se convertían a Cristo. Acompáñenme a 1 Corintios 6, 9 al 11. Unas 2 hojitas más adelante. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense qué dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si queremos ver vidas transformadas, debemos predicar el Evangelio con sencillez, pero en dependencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien cambia a las personas, a un homosexual, a un borracho, a un adúltero, a un ladrón. Es el Espíritu Santo que hace ese cambio de corazón en esa persona. Ningún predicador puede convertir a una sola persona, ni el mejor predicador del mundo puede convertir a nadie. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esto tampoco significa que no debo prepararme, que no debo estudiar, que no debo orar, sino que no debo apoyarme en mi capacidad intelectual, teológica, sino que debo apoyarme en la obra sobrenatural del Espíritu Santo.
Corintio era una ciudad tremendamente inmoral e idólatra. Se dice que era la capital del pecado. Sin embargo, el evangelio que predicó Pablo, respaldado por el Espíritu Santo, trajo salvación a muchas personas y allí Dios levantó una iglesia. Y allí había personas homosexuales, ladrones, adúlteros, fornicarios, estafadores, pero el Espíritu Santo los transformó. El Señor en Hechos 1:8 dijo a los discípulos que le prometió que cuando venga el Espíritu Santo recibirían poder y serían testigos por todo el mundo. La palabra testigo no solo significa testificar, hablar lo que uno vio y oyó, sino que también testigo significa mártir. Es decir, que el Espíritu Santo aún nos dará poder para que, si es posible, muramos por Cristo y por predicar su evangelio. Eso es una capacidad que te la da el Espíritu Santo. Ningún cristiano ofrendó su vida en el circo romano si no fue por la capacidad del Espíritu Santo. Eso es algo natural, no está en nosotros. Entonces, ¿quién es el autor del verdadero evangelio? Es Dios. ¿Cuál es la manera de predicar el verdadero evangelio? Con sencillez, para que la gente se asombre de Cristo, no del mensajero. Y en dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará lo que yo no puedo hacer. Es transformar y cambiar la persona, de esa persona pecadora, de esa persona que está esclava en el pecado. Es el Espíritu Santo que lo va a transformar. Ahora, número 3. La centralidad del Evangelio. Versículo 2. Volvemos a 1 Corintios 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La centralidad del verdadero evangelio es Cristo. Es Cristo. Si yo podría definir el evangelio en una sola palabra, ¿qué es el evangelio? El evangelio es Cristo, su persona y su obra. El evangelio es Cristo y la centralidad del verdadero evangelio gira alrededor de Cristo, no del hombre. Dice que cuando fui a vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto no significa que Pablo, cuando estuvo en Corintio, estuvo 1 año y medio allí, solo se limitó a predicar sermones evangelísticos. No, lo que Pablo está diciendo es que su predicación y su enseñanza giraba alrededor de la persona y de la obra de Cristo. Pablo ciertamente enseñó todo el consejo de Dios, pero lo hizo siempre enfocado en la cruz de Cristo. Toda enseñanza que Pablo daba en la iglesia estaba enfocado a Cristo crucificado. Cada tema que Pablo enseñaba desembocaba en la cruz de Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo enseñaba del perdón, él llevaba a la persona a la cruz de Cristo. Cuando Pablo enseñaba de la ofrenda, llevaba a esa persona a la cruz de Cristo. Cuando enseñaba del matrimonio, de la libertad cristiana, de la humildad, de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, todo terminaba en la cruz de Cristo. Por lo tanto, la cruz de Cristo no solo es el centro del Evangelio, sino también es el centro de la iglesia y debería ser el centro de nuestra vida. Recuerden que los griegos buscaban la respuesta a todas las problemáticas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo puedo ser feliz? Bueno, Pablo tenía la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La persona y la obra del Cristo crucificado. Y es por esa razón que él predicaba a Cristo, porque en Cristo está la sabiduría y Él es la sabiduría. Cristo es la respuesta a todos los problemas que enfrenta el hombre. Los griegos buscaban la respuesta en la sabiduría humana, en la filosofía. Y ya han pasado casi 2000 años y el hombre sigue buscando la respuesta en la sabiduría humana. Y un ejemplo es la psicología. El hombre quiere solucionar los problemas del hombre a través del conocimiento del hombre. Eso es imposible.
Cristo es la respuesta. En Cristo y su obra redentora el hombre puede encontrar perdón, misericordia, gracia, fortaleza, consuelo, motivación, propósito, paz, esperanza y vida eterna. Esas cosas se encuentran en Cristo, no en otro lugar. Por esa razón Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Pablo no cambiaría la centralidad del Evangelio, que es Cristo y este crucificado. Porque escucha bien, querido amigo, que todavía no eres del Señor. Solo en la cruz de Cristo el hombre se encuentra con Dios por primera vez. Y se da cuenta de su pecaminosidad y de su incapacidad de salvarse por sí mismo. Allí el hombre se da cuenta que él necesita un Salvador, y ese Salvador es el Cristo crucificado. Entonces clama arrepentido: ten misericordia de mí, soy un pecador perdido. Entonces el Señor le salva, porque Él vino a salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La predicación del Cristo crucificado es el único medio de salvación para los hombres. Algunos lo aceptarán y otros lo rechazarán. Y eso ha ocurrido siempre. Aun cuando Cristo estaba crucificado, entre dos malhechores, uno se salvó, el otro se condenó. Y los dos tuvieron la misma oportunidad, los dos estaban a la misma distancia, los dos vieron lo mismo, los dos que escucharon lo mismo, pero uno se salvó y el otro pereció. El verdadero evangelio produce arrepentimiento o endurecimiento. Si no produce ninguna de estas dos cosas es porque no se predicó el verdadero evangelio, porque siempre que se predica el verdadero evangelio hay una respuesta, o positiva o negativa. Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 23, acompáñeme, capítulo 1, versículo 23, siempre en 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo aquí deja bien claro que el evangelio es locura o es poder. O trae salvación o trae condenación. No hay tercera opción. Para concluir este punto, Pablo presentaba el evangelio teniendo como centro la persona y la obra de Cristo en la cruz. Aun cuando los judíos lo consideraban un insulto y los gentiles lo consideraban una locura y tontería. Pablo fue fiel al evangelio y no lo cambió por nada, porque un evangelio centrado en el hombre no salva a nadie. La centralidad del evangelio es Cristo y este crucificado. No es el hombre, es Cristo. Número 4, el resultado del verdadero evangelio. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo aquí menciona el resultado que produce el testimonio de Dios. El verdadero evangelio produce fe en Dios. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando ese evangelio tiene como centro del mensaje la persona y la obra de Cristo en la cruz, cuando ese evangelio tiene el respaldo del poder del Espíritu Santo y cuando ese evangelio se predica sin argumentos o métodos mundanos como la manipulación y el intelectualismo, allí nace la fe en esa persona. Porque ninguna persona viene a este mundo con fe en Dios. Eso te lo otorga Dios. ¿Y quién te lo otorga Dios? A través del evangelio. Pero un falso evangelio produce fe en el hombre. Y esa clase de fe no salva a nadie. Porque lo que procede del hombre perece y desaparece. Pero lo que viene de Dios, en este caso, su testimonio y acompañado del poder del Espíritu Santo, permanece para siempre.
Por esa razón Pablo fue a Corintio no como un filósofo o un elocuente orador, sino fue como un predicador, como un mensajero de parte de Dios, y predicó de una manera sencilla y simple para que los corintios pongan la esperanza en Dios y no en el mensajero, para que la fe de ellos descanse en el poder de Dios y no en la habilidad del hombre. Lamentablemente muchas iglesias hoy usan métodos humanos y mundanos con el fin de ganar almas. Por ejemplo, usan el entretenimiento, la manipulación emocional, el evangelismo de entretenimiento y un evangelismo mágico. ¿Cuál es ese evangelismo mágico? Repetir una oración. Tú repite una oración y serás salvo. Pero ¿qué pasa con esas personas que supuestamente son ganadas para el reino de Dios? Esas personas pusieron su fe en un método, en un predicador o en una oración, pero no pusieron su fe en Cristo y su obra redentora. Una vez alguien le preguntó a uno que decía ser cristiano, ¿cómo sabía que era salvo? Porque un día yo hice la oración para que Jesús me salvara. ¿Dónde tenía su fe esa persona? No en Cristo, sino en la oración. La oración no salva a nadie, Cristo es el que salva. Lamentablemente muchas personas irán al infierno con fe, pero fe en un método, en una oración, en una iglesia, en un predicador, pero no fe en Cristo. Por eso el falso evangelio produce una fe falsa y falsos cristianos. Pero la fe que salva es aquella fe que está puesta en la persona y en la obra de Cristo en la cruz. La fe que salva es el resultado del poder del Espíritu Santo y no de la manipulación de un ministro o de un método. Yo tuve una triste experiencia en mi pasado. Había un joven entre los jóvenes mayores que hacía rato que estaba cuando estábamos en otra iglesia y no se convertía. Entonces yo me acuerdo que me estaba bañando y dije, hoy se va a convertir ese joven. Hoy le voy a predicar el Evangelio. Le prediqué el Evangelio y le hice hacer la oración. Repetí conmigo la oración. Repitió la oración. Y después de un rato le comuniqué a todos los que estaban alrededor mío que ese joven ya era un hijo de Dios. Pero ¿saben qué pasó? Un par de meses ese joven desapareció de la iglesia. Y por lo que sé hoy se congrega en una iglesia católica. ¿Saben por qué ese joven desapareció? Porque era mi convertido, no era un convertido del Señor, era mi convertido, no era un convertido del Señor. Si ese joven lo hubiera convertido el Espíritu Santo, ese joven hoy estaría en la iglesia perseverando y creciendo. Pero era mi convertido, no era un convertido del Señor. El verdadero evangelio produce fe en Dios y no en el hombre. Y esa fe que Dios deposita en el pecador produce obras que glorifican a Dios y bendicen la iglesia. Como dijo Lutero, la fe sola salva, pero la fe que salva no viene sola, produce obras. Entonces, hermanos, hagamos un pequeño repaso. ¿Quién es el autor del verdadero evangelio? Es Dios, es Cristo, no es el hombre. La manera que debemos predicar el evangelio, de una manera simple, sencilla, pero respaldado con el poder del Espíritu Santo, no confiando en mi capacidad. Tercero, la centralidad del evangelio es Cristo y su obra redentora, no es el hombre. Cuarto, el resultado del verdadero evangelio es fe en Dios, no en el hombre, no en el predicador, no en la iglesia, no en una oración. La fe en Cristo es la que te salva. Quiero dar algunas conclusiones en esta mañana. Número 1, hermanos, jamás quitemos la centralidad del evangelio que es Cristo. Si yo predico un evangelio sin Cristo, es un falso evangelio.
La centralidad del Evangelio es Cristo y su obra redentora. El Evangelio verdadero no gira alrededor del hombre, sino gira alrededor de Cristo y su obra. La iglesia que quita a Cristo del centro del Evangelio no merece ser llamada iglesia. Hay una historia que se cuenta que hace muchos años, que en la pared del frente de una iglesia había un letrero con el siguiente versículo, pero estaba escrito en 4 renglones. Decía: nosotros, abajo, predicamos, abajo, a Cristo, y abajo, crucificado. Pero debajo de ese letrero iba creciendo una enredadera en la pared, y en un determinado tiempo la enredadera tapó la última palabra. Entonces, ¿qué se leía? Nosotros predicamos a Cristo. Esa enredadera siguió creciendo y tapó el otro renglón. Entonces, ¿qué se leía? Nosotros predicamos. Y esa enredadera siguió creciendo y después se leía nosotros. Se leía solamente nosotros. Cuando se quita a Cristo y su obra en la predicación, solo queda nosotros. Es decir, solo queda todo lo que es humano. El centro de esa iglesia terminará siendo el hombre y no Cristo. Y Dios no está en esa iglesia. No está en esa iglesia. Por más que tenga un letrero allá afuera que diga Iglesia Cristiana Evangélica. La centralidad del Evangelio es Cristo. Tiene que ver con Cristo, no con el hombre. Número 2. El verdadero Evangelio divide los salvos de los perdidos, pero nunca divide los salvos de otros salvos. Lo voy a volver a repetir. El Evangelio verdadero divide los salvos de los perdidos, pero nunca divide los salvos de otros salvos. El pasaje que hoy estudiamos está en el contexto de las divisiones en la iglesia. Pablo abarcó este pecado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Cuando los hermanos entiendan el verdadero evangelio, ellos se enfocarán en Cristo y su obra redentora. Los corintios estaban divididos y peleados porque ellos se habían olvidado que Cristo, no los hombres, es el centro de la iglesia. Cristo es el centro del evangelio y Cristo es el centro de la vida de cada cristiano. Y solo a Él le debemos adoración y lealtad. Por lo tanto, el verdadero evangelio produce unidad, no divisiones ni contienda. Y nos ayuda a no caer en los pecados que tenía la iglesia de Corintio. ¿Cuál era uno de los pecados de la iglesia de Corintio? Idealizar a los pastores o menospreciar a otros pastores. El verdadero evangelio no divide los salvos de otros salvos. Divide los salvos de los perdidos. Tercero, lo voy a hacer en una forma de pregunta. ¿Cristo es el centro de tu vida, de mi vida? ¿Todas tus decisiones giran alrededor de la persona y la obra de Cristo? Hermano, el Evangelio debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida debe estar centrada en el Evangelio, es decir, en lo que Cristo es, en lo que Cristo hizo por nosotros sin merecerlo. ¿Y cómo es esto? Bueno, voy a darle una forma práctica. ¿Ama a tus hermanos como Cristo te ama a ti? De una manera incondicional, sacrificial y permanente. ¿Amas a los hermanos como Cristo te ama a ti? ¿Perdonas a los demás como Cristo te perdonó a ti todos los días de una manera inmerecida y completa? ¿Aceptas a los demás como Cristo te aceptó a ti sin condiciones y sin favoritismo? ¿Eres generoso con los demás como Cristo es generoso contigo todos los días? ¿Te sacrificas por el Señor en el ministerio como Él se sacrificó por ti para salvarte? ¿Renuncias a cosas de este mundo como Él renunció a sus privilegios como Dios para venir a este mundo a salvarte? Hazte siempre esas preguntas. ¿Lo que yo hago o decido está conectado con Cristo y su obra en la cruz? Hermano, el Evangelio no solo es un mensaje, es también un estilo de vida donde Cristo es el centro, el deleite y la meta de la vida de un cristiano.
Todas mis decisiones, acciones, giran alrededor del Cristo crucificado. Para aquellos que no son del Señor. Querido amigo, la humanidad se divide en dos grupos. No en tres, sino en dos grupos. Los que se salvan y los que se pierden. Y todos los que estamos aquí pertenecemos a uno de estos dos grupos. Todos los que estamos aquí estamos divididos en dos grupos. Los salvados y los condenados. Querido amigo, si tú rechazas el Evangelio, ese Evangelio que Dios lo trajo hace 2000 años a este mundo en la persona de Jesucristo, si tú rechazas a Cristo y su obra en la cruz, tú estás en el grupo de los perdidos. Y lo único que te espera es un infierno eterno donde hay hoy millones de personas que ya están llorando y crujiendo sus dientes en el infierno. Ya hoy están llorando. Y quizás ayer estuvieron en esta tierra con vida, hoy ya están en el infierno. ¿Y por qué están en el infierno? ¿Porque son pecadores? No, porque son pecadores que rechazaron a Cristo. Porque todos somos pecadores. Porque rechazaron a Cristo, le dieron la espalda a Cristo. Ellos dijeron, no, yo no me voy a negar a mí mismo, yo no voy a tomar la cruz, yo no le voy a seguir. Y están en el infierno por esa razón. No porque Dios es malo, no porque Dios es malo, Dios dio a su Hijo, sino porque tú quieres vivir a tu manera. Amigo, no rechaces el único medio de salvación. Ven a Cristo confesando que eres un pecador y que no te puedes salvar a ti mismo. Él murió para salvar a los pecadores, no murió para salvar a los buenos. Él murió para salvar a los pecadores, pero a los pecadores que se arrepienten, que ponen su fe en Cristo, en el Cristo crucificado y en el Cristo resucitado. Él es el único Salvador. Jesús mismo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hoy es el día de salvación. No sabemos mañana, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios llama a los perdidos, vengan a Cristo. Vengan a Cristo, Él murió por ustedes. Por lo tanto, querido amigo, no te vayas hoy sin arreglar tus cuentas con Dios.